Increíble, pero cierto. Un ateo destrozó a 25 cristianos en un debate hablando acerca de la Biblia. Eso fue totalmente insólito y eso quedará para la historia. Hablamos de Alex O'Connor, un joven que terminó sus estudios de psicología y también de teología e increíblemente llegó al ateísmo. Eso quedó totalmente insólito. Normalmente no pasan estos casos de que una persona termine teología y quede ateo porque estudió teología, algo que te puede conectar mucho más hacia Dios. El canal de YouTube de Jubilee normalmente organiza estos ciertos debates bíblicos y un sinnúmero de cosas que ellos hacen porque su contenido es muy variado. En este caso invitó un ateo muy famoso y muy reconocido de Estados Unidos, que en este caso es Alex O'Connor. Y también invitó a 25 cristianos para que pudieran debatir acerca de Dios. Y ningún cristiano pudo responder las preguntas o las exclamaciones que estaba haciendo Alex O'Connor. Y perdieron totalmente la batalla. Y aquí prácticamente les voy a dar un resumen de esta batalla y el por qué fue que ellos perdieron una batalla tan simple hablando acerca de la Biblia, porque se supone que todo aquel que es cristiano debe de leer la palabra y debe de conocer totalmente la palabra y a profundidad, porque si nosotros somos cristianos y este es nuestro manual, eso es lo que nosotros debemos de hacer, leer la Biblia. Este debate consistió en que Alex O'Connor debía de hacer una afirmación o una exclamación y los cristianos debían de responderle esa exclamación que él estaba haciendo como ateo en su postura de ateo y ellos en su postura de cristiano debían de explicarle la exclamación que le estaba dando, si era falsa o si era errónea, y cada exclamación tenía el plazo de 20 minutos y durante esos 20 minutos no es que un cristiano le iba a responder todo esto, sino que la persona que estaba exponiendo esa exclamación, que le estaba haciendo la contra esa exclamación, si los demás cristianos que estaban ahí no les gustaba la respuesta que estaba dando a aquel cristiano que estaba respondiendo en este momento, tenían la opción de poder levantar la bandera roja y si llegaba al número de 11, entonces esa persona volvía a su asiento. Que esto funcionaba por la mayoría de los votos. En realidad no fueron 25 cristianos, sino fueron 20 cristianos. Hi, my name's Alex O'Connor. I'm an atheist and host of the Within Reason podcast, and today I'm surrounded by 25 Christians who, God willing, might be able to change my mind. My first claim is that suffering makes God's existence unlikely. Los sufrimientos hacen improbable la existencia de Dios. Y los cristianos no pudieron responderle a esa exclamación. Y tú te quedas, pues entonces, ¿qué tipos de cristianos son? No leen la Biblia. Los sufrimientos no hacen improbable la existencia de Dios, más bien prueban la existencia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia y el Evangelio está basado en que Cristo se va a glorificar en nosotros, en que Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y si no hay sufrimiento, ¿cómo entonces podemos reconocer a un Dios que consuela a las personas que están en sufrimiento? Si no hay sufrimiento, ¿cómo entonces nosotros podemos tener apoyo de un Dios existente, de un Dios que existe? Si no hay sufrimiento, ¿cómo podemos aprobar esto si no hay sufrimientos? Entonces los sufrimientos no es que hacen improbable la existencia de Dios, sino que prueban la existencia de Dios. A causa de los sufrimientos, la gloria de Dios es mostrada. De hecho, el mismo Jesús sufrió aquí en esta tierra. Antes de ser muerto, Él dijo, Dios Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Es decir, que Él sufrió en ese momento, porque la Biblia dice que sus sudores eran como grandes gotas de sangre. Es decir, que Él sufrió. Si Él sufrió, nosotros también debemos de sufrir. Ese es el sentido de la vida. No podemos hacer, aunque no nos guste cómo se maneja la vida, nosotros debemos de aceptarla, porque ese es el sentido de la vida. Y además, Dios se debe de glorificar en nuestras vidas. A causa del sufrimiento es que nosotros tenemos la consolación del Espíritu Santo de Dios. Esta sería mi respuesta para Alex O'Connor. Y cuando él refutara, también le iba a refutar con la Biblia. Porque cuando ellos estaban tratando de hacer que él entrara en sí, pocas personas introdujeron textos bíblicos para hacerlo a él pensar de otra manera. Se fueron a la ciencia y teoría, y de ciencia y teoría él sabe. Y de hecho, él sabe más Biblia de los que estaban ahí, de los cristianos.
sabe mucho más Biblia que todo. Eso fue algo insólito. Yo me quedé como, wow, el tipo conoce la palabra del Señor. No te digo de pie a cabeza, pero se la sabe más que todos los que estaban ahí en ese momento. Y otra exclamación de la cual dijo Alex O'Connell fue: My next claim is that God commands genocide in the Bible. Dios ordenó genocidios en la Biblia. ¿Qué es el genocidio? Antes de poder explicar esto. El genocidio es el acto de matar o mutilar personas por religión, etnia o política. ¿En realidad se cometieron estos actos en la Biblia? En realidad sí. En realidad sí aparecen esos actos en la Biblia de genocidio. Y si aparecieron estos actos en la Biblia y él exclamó, Dios ordenó genocidios en la Biblia, sí, y claro. Y ahí se acabó esto y ya, ahí se acabó la discusión. Porque esa exclamación es afirmativa, esa no es una exclamación interrogativa, como a otras algunas. Esta exclamación es totalmente afirmativa. Dios ordenó genocidios en la Biblia, punto. Sí, Dios ordenó genocidio. Y ya no hay que discutir más. Ahora bien, ¿en qué punto es que él está hablando? Hay que analizar el punto del cual él está hablando, porque si en realidad pasó, pero vamos a analizar el punto del cual Alex O'Connell estaba hablando. Y Alex O'Connell, en realidad, hasta en este punto, él destruyó, se comió vivo a estos cristianos, los cuales pasaron a debatir junto con él en el frente a frente. My next claim is that there is insufficient evidence to believe in the resurrection. En realidad hay evidencias que muestran la resurrección de Cristo. El hecho de que una tumba esté vacía, de que no fue simplemente que las personas lo sacaron, esas son evidencias de resurrección. Otras evidencias de resurrección, podemos hablar acerca de la transformación que tuvo el pueblo de Dios. Otra evidencia mucho más que podemos ver es el testimonio. Ese es uno de los más fuertes, de la evidencia más fuerte, cuando las personas testifican haber visto ciertas cosas. Cuando la persona testifica que vio con sus ojos, eso es una de las pruebas que la sinceridad durante mucho tiempo ha sido primordial. Ya en estos tiempos no es tan primordial este tipo de pruebas, porque ahora la tecnología ha venido a este mundo para dar un aporte, y mientras no se había captado en un video, esto no es tan creíble. Pero durante muchos tiempos eso era como el voto fiel. Ese era el voto fiel de las personas, testificar que vieron. Cuando las personas testificaban que veían, ese era el testimonio fiel. De hecho, hasta la misma Biblia dice, que por el testimonio de 2 o 3, ya inmediatamente quien hacía la acusación ganaba, por el testimonio de 2 o 3. Es decir, que eso se mantuvo vigente durante muchos tiempos. No hace tanto tiempo que esto en la tecnología ya se arropó, alrededor como de 10 años, 15 años, por ahí, 20 años, ni 20 años, porque eso fue mucho más antes, que la tecnología agarró y vino, arropó con todo, y prueba de video, eso es lo que muestra que en realidad las cosas pasaron. Pero para aquellos tiempos no habían video, pero sí habían personas que estaban vivas y podían testificar. Y este testimonio llega hasta aquí, hasta ahora, donde ha llegado a causa del testimonio. Porque la misma Biblia dice que este evangelio será predicado por testimonio. Y eso es lo que nosotros vemos, testimonios vivos. Otra exclamación más que dijo Alex O'Connell fue que My next assertion is that Jesus never claimed to be God. Jesús nunca afirmó ser Dios. Y Dios Padre, ningún cristiano pudo hablarle acerca de esto. Ningún cristiano pudo agarrar y refutarle esa exclamación que él dijo. Jesús nunca clamó ser Dios. Jesús sí clamó ser Dios, pero no podía hacerlo directamente, ya que Jesús no vino aquí a la tierra como Dios, sino como hijo. Y por ende, él no podía agarrar y decir, yo soy Dios, porque lo iban a matar antes de tiempo, porque eso es una blasfemia hacia el Señor, decir yo soy Dios sin tú ser Dios. Pero Jesús sí clamó ser Dios. Él dice, el Padre y yo somos uno. Una de las más famosas, cuando las personas entraron a Getsemaní, y cuando estaban en Getsemaní, que él le preguntó, ¿a quién buscan? Ellos dicen, a Jesús Nazareno. Y Jesús dice, yo soy. Todos caen por tierra. Y
no simplemente decir yo soy, es que esta palabra yo soy en el Antiguo Testamento se refleja que el yo soy se reflejó Dios cuando habló con Moisés y le dijo vete que el que soy te ha enviado. Y las personas no pudieron agarrar y hablarle acerca de esto. Yo soy te envió y punto. Entonces no pudieron hablarle y decirle que Jesús sí exclamó ser Dios. En otro pasaje bíblico, cuando Pilato le estaba preguntando acerca de esto de ser Dios, y él le preguntó, ¿acaso eres tú Dios o acaso tú eres el Mesías? Él dijo, tú lo has dicho. Ni siquiera le refutó. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Entonces, Alex O'Connor es una persona que estudió bien la Biblia, porque también él dijo que en la Biblia no dice que el Mesías es Dios, simplemente que el Mesías es un enviado de Dios. Y la Biblia en realidad no dice que el Mesías es Dios, sino que el Mesías es un enviado de Dios. Pero Jesús se clamó él mismo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién eres tú? Jesús perdonaba los pecados de las personas. ¿Y quién podía hacer eso si no solo Dios? Entonces, Jesús sí clamó ser Dios, pero no directamente, exacto. Porque él funciona, el objetivo de Jesús aquí en la tierra no fue proclamarse como Dios, sino fue proclamar la redención de nosotros los cristianos, fue proclamar la muerte y la vida de los cristianos. Entonces, estos cristianos no pudieron responderle esta pregunta a Alex O'Connor que le hacía. Y eso fue totalmente un insulto para el evangelio, por así decirlo, porque esas personas perdieron este debate. A mí me gustaría entrar en un debate con un ateo, pero un ateo en realidad que conozca de la palabra como este, para torcerlo como Dios mediante y para que crea en Dios. Me gustaría, ojalá yo tener la oportunidad de poder debatir con un ateo. Eso ha sido todo por hoy, mis queridos hermanos. Nos vemos en una próxima entrega. Recuerden suscribirse a este canal, comentar, compartir este video. Recuerden que el algoritmo de YouTube funciona de esta manera, no simplemente es verlo. También es necesario compartir y comentar este canal. Y recuerda darle un hit there, like button. Y ustedes saben, nos vemos en una próxima entrega. Que Dios me lo bendiga.